Ok, muy bien. Hoy vamos a tener una cápsula sobre lo que son los gráficos en Excel. Gracias a todos por estar anuentes a estas cápsulas que estamos preparando pues con mucho esmero para ustedes y que creo que las puedan aprovechar. Eh, Hoy vamos a tener el tema de los gráficos. Vamos a ver un tema básico de los gráficos en el día de hoy y para que estas cápsulas sean una retroalimentación de su entrenamiento, eh, para que sea una guía de lo que ustedes pueden en un momento realizar gráficos bastante rápido. ¿Okay? Así que lo que nosotros vamos a hacer en el día de hoy en esta cápsula es preparar un gráfico estilo ejecutivo y un gráfico que no nos va a demorar, pues en pocos minutos vamos a tener un excelente gráfico para trabajar. Más que nada, pensar siempre en lo que es la parte gráfico, es pensar en crear resúmenes, crear una parte visualizada de lo que el Excel nos está brindando. Básicamente, cuando nosotros queremos gráfico o queremos hacer un gráfico en Excel, muchas veces hay un pequeño detalle que se nos puede ir y ya entonces abandonamos el asunto de los gráficos, pero básicamente es bastante sencillo crearlos en Excel. ¿Ok? Tenemos dos formas de crear los gráficos. En primera instancia, nosotros podemos hacer una selección de los datos eh, que podamos nosotros graficar dentro de nuestro Excel. En nuestro Excel hay una variedad de gráficos, sobre todo para la versión 2013, y en versión 2013 vamos a tener muchos otros tipos de elementos que nosotros podemos utilizar para agregar, quitar elementos, colocar ciertos detalles que nosotros queremos dentro de los gráficos. Pero básicamente vamos a tener gracias a todos por estar anuentes, estar pendientes de estas cápsulas. Vamos a tener más que nada la selección de los datos. Seleccionamos previamente para que esta zona sea el eje X de nuestro gráfico. Nos apoyamos con la tecla de control para hacer una selección de los demás detalles y queremos, ¿verdad?, visualizar en este reporte ciertos componentes como lo son los ingresos, los gastos y los ingresos netos, que eso es lo que nosotros queremos en un momento comparar. Cuando tenemos, ¿verdad? Básicamente estos elementos ya creados o estos elementos más o menos visualizados, recordar que en los gráficos nosotros queremos llevar resúmenes, queremos llevar información resumida de primera mano, información ejecutiva. Muchas veces los gráficos no tienen el comportamiento que nosotros querramos o queremos en un momento plasmar, pero hay muchos correctivos que nosotros le podemos colocar al gráfico. Bien, una vez que tenemos la selección de los datos creados, que son, en este caso, en este reporte comparativo por trimestre, lo que hacemos es la selección de los datos, como ya mencionamos, ¿okay? El total de ingresos, los gastos y los ingresos netos. Vamos a la ficha insertar y dentro de insertar vamos a tener las gamas de gráficos en esta zona. Tenemos el grupo gráfico y tenemos que en la versión 2013 Excel nos brinda esta facilidad que son los gráficos recomendados. Cuando el Excel visualiza un poquito lo que es la data y visualiza un poquito lo que son los elementos de los gráficos, ¿no? ¿Sí? Un momentito, mil disculpas. Sí. Sí. Ok. Les hago el comentario nuevamente lo que estábamos haciendo al inicio, ¿verdad? Nosotros vamos a tener en primera instancia lo que es el uso de los gráficos en esta sesión o en esta cápsula. Uno de los elementos que mencionamos, ¿verdad? Es la selección de los datos previos. Este es un reporte comparativo clásico, un reporte en Excel, en donde nosotros vamos a tener cierta información que queremos en un momento plasmar. En los gráficos nosotros tenemos que tener en cuenta varios factores. Primero que nada, lo que es el punto resumen. Muchas veces los gráficos no se deben cargar de mucha información, sino que aquella información clave que yo tengo de mi empresa, lo que yo quiero reflejar, eso es lo que yo voy a colocar en un gráfico. ¿Ok? El concepto número 2 sería cuando yo quiero ver mis datos en el gráfico, cuáles van a ser aquellos datos que yo necesito graficar y cuáles son aquellos datos que yo necesito comparar en relación a la información que tenemos. ¿Ok?
Sí, creo que todos están entrando. Ahora, buenas tardes a todos nuevamente. Bien, esta cápsula que estamos viendo el día de hoy trata sobre los gráficos, ¿verdad? Para los que van entrando ahorita a la sesión. Bien, nosotros vamos en primera instancia a lo que es la selección de los gráficos. Vamos a la selección de los datos y ahí vamos a ver los elementos que nosotros vamos a tener dentro del gráfico. Por ejemplo, hacemos una selección de los datos. Los datos los queremos en este comparativo trimestral, los ingresos. Podemos obviar, por ejemplo, este detalle y seleccionar los datos de manera pareja para que esto arme el eje de la X, en este caso. Seleccionamos el total de ingresos, nos apoyamos con la tecla de Control, ¿ok? Seleccionamos los gastos y seleccionamos los ingresos netos de este comparativo. Con esta información es lo que nosotros vamos a crear en nuestro gráfico comparativo columnar. 2013 tiene estas zonas que son los gráficos recomendados y tiene los otros gráficos clásicos que siempre se han usado en las otras versiones. Los gráficos recomendados en este caso, él me recomienda el uso de este estilo de gráfico en primera instancia de columnas agrupadas. También recomienda este tipo tendencia, este tipo área, este de barras horizontales y este que son sobrepuestos. Vamos a utilizar este primer modelo que él sugiere. ¿Ok? Bien, tenemos nuestro gráfico creado. Una vez que tenemos nuestro gráfico creado, ¿verdad? Aquí podemos trabajarlo en varias formas. Aquí lo tenemos local. Local significa que nosotros tenemos este gráfico como objeto. Este gráfico como objeto. El objeto, en este caso, lo puedo movilizar a cualquier punto de mis reportes si quiero presentar reportes y gráficos a la vez. ¿Ok? En la parte superior vamos a tener los estilos rápidos de los gráficos y sus diseños. Aquí hay una galería completa en donde ustedes pueden elegir el modelo de gráfico que ustedes quieren para presentarlos o resumir sus datos. Hay varios estilos que él sugiere. Por ejemplo, este de estilo 14 es muy bueno, tiene una barra biselada y me puedo apoyar en él. Por ejemplo, esto. Vamos a tener lo que son la representación del total de ingreso, la columna roja que es el total de los gastos y los verdes que son los ingresos netos. O sea que tengo mi comparativo ya de manera rápida. Si yo quiero hacer algunas reformas adicionales a mi gráfico, por ejemplo, tengo dos opciones. En la parte superior de las dos herramientas de gráfico que hay, la herramienta diseño y la herramienta formato, tengo en diseño este comando que es el mover gráfico. El mover gráfico me permite separar el gráfico del informe. Y en la sección le voy a indicar que lo quiero como hoja nueva. Entonces, él me presenta el gráfico acá como una hoja nueva. Si ustedes notan en la parte de abajo, tengo los datos de este lado. Todo lo que se mueva o se actualice va a estar amarrado a mi gráfico columnar. ¿Ok? Tenemos para colocarle un título principal. Le podemos colocar, por ejemplo, comparativo. Nosotros podemos mover estos títulos tomando el arrastre dentro del texto. Podemos moverlo, ¿verdad? A cualquier punto. Este texto que está aquí arriba, si lo logramos tomar. Y lo podemos movilizar a cualquier punto y verlo en otra forma. Bien, otro de los detalles interesantes es, aparte de esta zona que son los estilos para cambiarlos, tenemos también el cambio de color ya matizado previamente. Se pueden elegir cualquiera de estos colores para cambiarlo o podemos también seleccionar una columna en especial y hacer un cambio en el formato. Estas herramientas me permiten cambiarlo y me permiten elegir otros colores para mi gráfico si quiero cambiarlo, por ejemplo, a otros colores. Entonces aquí tenemos el relleno de la forma. Tenemos el contorno, que son los bordes que hay alrededor del gráfico, y los efectos de la forma. En lo personal me gusta mucho esto de biseles. Por ejemplo, esto me da unos bordecitos así como si fueran bordes tridimensionales, pero realmente es un efecto bisel. Un bordecito ahí bien elegante.
Regreso a la parte de diseño. En la parte de diseño tengo también otras características para cambiar. Están, aparte de los colores, que es este comando. De paso, estos colores así matizaditos también son bastante buenos para trabajar un poquito de forma más elegante y más matizada, ¿verdad? Y hay una paleta completa de colores donde podemos elegirle esos matices. Luego vamos a tener este otro, la forma de los diseños rápidos. Aquí yo puedo elegir con título. Esto se le denomina leyendas a los textos que van a definir cada color de cada columna. Otro modelo de diseño sería como esto, con las cantidades en la parte superior. Este otro modelo con comparativos, con valores. Este con tabla de datos. La tabla de datos va a estar en la parte inferior con los detalles. No sé si lo logran ver bien. Aquí en esta zona voy a tener todo lo que son los detalles de los valores que van en conjunto con cada columna. Estos diseños rápidos me permiten rediseñar el gráfico, rediseñarlo de tal forma que yo pueda trabajar. Este modelo, por ejemplo, el diseño 10, presenta las columnas una detrás de otra como si fuera un efecto tridimensional, pero realmente son columnas, son dos dimensiones. Bien, voy a dejarlo con estilo diseño 1. Ok, si hay cambios, por ejemplo, en los datos, yo puedo, por ejemplo, seleccionar los datos nuevamente con este comando, ¿verdad? Al seleccionarlo, me lleva otra vez a mi hoja y aquí yo puedo hacer una selección de los datos nuevos. Si quiero eliminar una columna en especial, esto que es mi eje X, esto que son mis series, entonces puedo cambiarlo. Al indicar agregar, imagínense que queremos agregar una nueva columna comparativa en los datos. Por ejemplo, yo quiero las ventas. Esto lo vamos a colocar en esta posición donde dice nombre de serie. Y aquí yo voy a colocar la selección de los datos previos que son estos. Así que aquí yo voy a tener el nombre de la columna y los valores de la columna. ¿Ok? Una vez lo tenemos, él me arma una cuarta columna. Y ustedes la pueden ver aquí en esta parte comparativa. ¿Ok? También puedo, en esta versión, me permite reubicar la columna en otra posición. Y eso es bien interesante porque puedo cambiar de lugar las posiciones de mi columna, ¿verdad? Y colocar los valores nuevos como yo quiera en un momento. Cuando ya lo tenemos, pues aceptar y tenemos los cambios acá creados. Algo importante, yo puedo cambiar también el estilo de gráfico. El estilo de gráfico lo puedo cambiar también a modelos tridimensionales. Aparte de todos los demás modelos que hay para trabajar, como los circulares que son muy clásicos para comparar dos datos, por ejemplo, el columnar tridimensional como este me permite enfocar los datos en otra forma, ¿verdad? Y me permite crearlos en gran medida de una manera diferente. Eso si queremos hacer cambios. Si nosotros queremos quitar datos nuevamente, hay la opción de seleccionar los datos. Yo puedo eliminar esto, desactivar lo que son las ventas o quitarlas, por ejemplo. Y voy a tener nuevamente mi gráfico como yo seleccioné los detalles en un principio. ¿Ok? De paso, puedo regresar nuevamente a cambiar tipo de gráfico y puedo ir eligiendo, ¿verdad?, cualquiera de estos modelos que tenemos aquí creado. Si no, puedo también idear estos que son de líneas de tendencias, o estos que también representan barras horizontales, o sea que puedo también trabajar con barras horizontales. ¿Ok? Bien. Otro detalle interesante, si nosotros queremos, por ejemplo, crear otro modelo de gráfico, voy a hacer la selección de estos valores nuevamente, con la tecla de control me apoyo siempre para seleccionar aquellos datos dispersos, voy al elemento insertar y voy a buscar ahora por la galería otro modelo de gráfico para trabajar. De paso puedo trabajar con este modelo o puedo trabajar con este tridimensional. Ahora estoy, en vez de trabajar con los recomendados, estoy ahora buscando otros tiros de opciones para mi gráfico. Y aquí voy a tener, por ejemplo, este tridimensional.
¿ok? Aquí cambié mi gráfico ahora a un modelo tridimensional y quiero separarlo del informe. Recuerden que tenemos dos opciones, o dejarlo en el informe, en el mismo reporte, o separarlo. Eso como ustedes gusten. Normalmente esto se hace también, por ejemplo, que quiero ampliar un poco el gráfico para verlo un poquito mejor, ¿verdad? Así que lo puedo mover y le decimos que lo tenemos en una hoja nueva, o sea que me lo separe. Acá lo puedo visualizar de manera más práctica. Ahora él me arma el eje X, el eje Y y el eje Z de valores en este tridimensional. Y le podemos hacer cambios también, ¿verdad?, a ciertos elementos, colocándolo un poquito ya con color en el fondo o de esta forma colocándole colores directos. Pero también quiero, por ejemplo, mejorar un poquito el área de mi gráfico. Puedo tomar esto, los bordecitos a los lados e ir ampliando el gráfico un poco más para obtener más espacio en esta área. Si nosotros hacemos clic en esta zona de aquí, por ejemplo, fíjense que esta es la zona del gráfico. Esto le podemos hacer hasta un cambio de fondo también. Entonces, ustedes pueden elegir, ¿verdad?, un cambio de fondo para el gráfico, lo pueden mejorar o lo pueden en un momento también verlo en otra forma. Si lo quieren pues totalmente negro, puede ser también de esta manera. Los cambios que nosotros podemos hacer también tienen que ver con la parte de formato y también con la parte de los ejes de gráfico. Acá podemos cambiar bordes que vayan en un momento, si nosotros queremos el borde este destacarlo, o estos textos también nosotros los podemos aumentar un poquito el tamaño para que se vean un poco, y eso lo vamos a hacer acá en la ficha inicio, y aumentamos el tamaño. De esta forma, yo puedo ir reformando mi gráfico y puedo, ¿verdad?, modificar ciertos aspectos dentro del gráfico. Voy a colocarle comparativo. Así que podemos cambiar los textos y podemos cambiar, como les había comentado, lo que son los formatos de columnas individuales. En lo que es relleno, podemos hacer todos los cambios que queramos, desde más colores, con imágenes, en puntos degradados o con texturas. También esto es factible cambiarle lo que es la textura a gráfico como ustedes quieran. Y lo van poniendo un poquito el toque que ustedes quieren. Así que básicamente aquí vamos haciendo los cambios. Hay otra forma también en lo que es la selección de nuestros gráficos para trabajarlo. Hay muchas otras herramientas. Les prometo que vamos a tener una cápsula un poco más profunda a nivel de gráfico. En esta cápsula la demostración que queríamos hacer era que los gráficos se pueden hacer de manera fácil con la selección de los datos previos. Otro modelo muy clásico es el de Pie o el de Pastel, que es un gráfico donde vamos a comparar dos valores. Por ejemplo, si tenemos un gráfico de Pie, que es el tridimensional, pues ya aquí inmediatamente con dos valores seleccionados tenemos el primer trimestre graficado. Y de Pie, que son los estilos gráficos que casi todo el mundo entiende. Entonces podemos agregarle un estilo con sus respectivas etiquetas y ahí nosotros le podemos dar nuestro toque personal también. Básicamente, todos los gráficos nosotros podemos, sobre todo este, que es el tridimensional, separar las porciones y separar algunos detalles del mismo gráfico. Se pueden tocar los textos y separarlos. Él tiene una guía y la guía se forma si nosotros separamos, por ejemplo, los textos de la zona del mismo pie o del mismo gráfico. Entonces, esto nos permite a nosotros también visualizar los datos un poquito hacia afuera y guiado con el valor. Así que aquí nosotros podemos trabajar directamente con los gráficos, podemos hacer los cambios de colores también, hacer alguna combinación de colores, este puede ser total general, y podemos también en el formato hacer cambio a una porción en especial o a un relleno en especial. Eso también nos va a permitir el manejo de los gráficos de forma independiente y lograr que mi gráfico quede con mi toque personal. ¿Okay? Bien, recordar que en los gráficos muchas veces cometemos el error de saturarlo en información y realmente
En los gráficos nosotros lo que vamos a hacer es crear un resumen, ¿verdad? Un resumen de la información para la toma de decisiones, para nuestras estadísticas, para nuestros controles. Siempre es importante el resumen de los datos porque básicamente el exceso de información que haya en los gráficos no se va a ver definidamente o no se va a poder apreciar. Así que básicamente estos consejos van directamente a lo que es la construcción de los gráficos. Muy bien. Esperamos que esta cápsula sea de mucho provecho. Vamos a tener otras cápsulas como esta a nivel de los gráficos. Nuestros entrenamientos aquí en New Horizon toma el tema de gráficos en nuestro segundo nivel, pero podemos entonces también en estas cápsulas ahondar un poquito más sobre aquellos temas de gráficos relacionados. De mi parte, gracias a todos. Buenas tardes. Tengan una excelente tarde. Gracias a todos por participar. Y los seguimos invitando para las próximas cápsulas porque tendremos muchas otras cápsulas como estas rápidas en Excel. Hasta luego.
Bien. Ok, muy bien. Mira, el 90 es no tener nada.